Tiras de la cadena del inodoro en un crucero y hace ese sonido, ese golpe violento, agresivo y ligeramente aterrador que sacude las paredes y te hace agarrar el picaporte solo para mantener el equilibrio. Y tu primer pensamiento, sé honesto, es el mismo que tiene todo el mundo. ¿Eso acaba de ir directo al océano? Te quedaste ahí un segundo. Tal vez miraste el inodoro. Tal vez decidiste no pensarlo demasiado. Y luego saliste y volviste al buffet. No estás solo. La mayoría de las personas en ese barco, paradas en ese mismo pasillo, han asumido con confianza que la respuesta es básicamente sí. Quizás tratado un poco, quizás filtrado por algo, pero en última instancia, al océano. Está justo ahí. Es enorme. ¿Qué tan malo podría ser? Mira, estás equivocado. La respuesta implica el rescate de uno de los lagos más bellos de UUU, un tratado internacional y un sistema de tuberías en tu hotel flotante que logra lo que la mayoría de ciudades no puede. Entonces, ¿a dónde va realmente? ¿Cómo maneja un barco que transporta a 7.000 personas tanta cantidad de desechos cada día, sin una red de alcantarillado, sin una planta municipal y sin ningún lugar donde conectarse? ¿Y por qué al tirar de la cadena suena como si algo estuviera siendo devorado? Piensa en lo que realmente es un crucero. Es una ciudad pequeña pero funcional, de 5.000 a 7.000 personas comiendo 3 veces al día, duchándose, usando el baño, generando desechos durante 7 días seguidos en medio del océano. No hay tuberías que lleguen a la costa, ni camiones de basura que lleguen a medianoche, ni infraestructura externa de ningún tipo. Todo lo que baja por un desagüe en ese barco es completamente problema del barco hasta que llega a un puerto. Y aquí viene la primera sorpresa. Los cruceros modernos no simplemente lo tiran y esperan lo mejor. Lo procesan hasta un estándar que a menudo es más limpio que el de las plantas de tratamiento de agua de las ciudades donde atracan esos barcos. Eso no es una exageración. Eso es ingeniería. La suposición de que lo tiran por la borda no es tonta. Solía ser completamente cierto. Durante cientos de años, los barcos hacían exactamente eso. Los desechos se tiraban por la borda, sin reglas, sin culpa, sin alternativa. Así era simplemente como funcionaban los barcos. Cuando los barcos eran pequeños y los océanos realmente enormes, el océano lo absorbía sin consecuencias evidentes. Así que la suposición se mantuvo a lo largo de generaciones, se fue transmitiendo. Parecía lógico. Nunca se cuestionó. En los barcos o en el océano es vasto. Problema resuelto. Y luego, algo sucedió a principios de los años 70 que destrozó esa lógica, y no ocurrió en ningún lugar cerca del océano. Pero primero, ese sonido, ese golpe sordo, esto es exactamente lo que sucede cuando tiras de la cadena. Un inodoro de crucero no es un inodoro de gravedad como el de casa, es un inodoro de vacío. En lugar de que el agua empuje los desechos hacia abajo por peso y volumen, el sistema crea una diferencia de presión. La presión del aire en el lado de la tubería es menor que en el lado del inodoro, y esa diferencia literalmente arrastra todo a través del sistema, rápidamente, por tuberías estrechas y con casi nada de agua. Tu inodoro en casa utiliza entre 6 y 13 litros por descarga. Eso equivale más o menos a un balde grande de agua cada vez. Un inodoro de vacío en un crucero utiliza aproximadamente 1.2 litros. Eso es menos que una botella de agua estándar que tienes en el minibar de tu camarote. La violencia del sonido es la eficiencia. No estás escuchando una avería, no estás escuchando algo que esté teniendo dificultades. Estás escuchando cómo casi sin agua se realiza el trabajo pesado que antes hacía la gravedad con un tanque lleno. El golpe es precisamente la clave. Ahora es cuando se pone interesante. Ese desecho no desaparece en las tuberías. Viaja a través de una red de tuberías de vacío que recorren el barco como venas. Desde cada camarote, cada baño público, cada área de la tripulación, cada restaurante, bajando por varios niveles hasta llegar a una planta de tratamiento ubicada en lo profundo del casco, generalmente cerca del fondo del barco. Y esta planta tiene 4 etapas, cada una basada en la anterior. Primero, todo se tritura. Un macerador, básicamente una licuadora industrial diseñada exactamente para este propósito, descompone todo en una papilla fina para que el sistema pueda procesarlo de manera uniforme. En segundo lugar, esa papilla pasa a tanques de tratamiento biológico, donde colonias de bacterias descomponen la materia orgánica. Es la misma ciencia que utiliza la planta de tratamiento de aguas residuales de tu ciudad en tierra, solo que aquí está comprimida y contenida dentro de una máquina flotante. En tercer lugar, el agua pasa por sistemas de filtración y luego se expone a una intensa luz ultravioleta, que elimina cualquier organismo biológico que aún quede sin necesidad de usar productos químicos. Y en cuarto lugar, esta es la parte que realmente debería sorprenderte. El agua que sale de todo ese proceso suele estar más limpia que el agua tratada,
que las ciudades costeras están vertiendo actualmente en ríos y puertos. Y una ciudad flotante de 7.000 personas está produciendo agua tratada más limpia que muchos de los puertos a los que se amarra. No igual de limpia, más limpia. El material sólido, el lodo que queda después del tratamiento, o bien se incinera a bordo en un horno dedicado integrado en el barco, o se descarga en instalaciones portuarias certificadas como residuo controlado. No se descarga en secreto. Se descarga con documentos, se rastrea y gestiona en centros especializados. Todo se contabiliza. Compáralo con un carguero cruzando el Pacífico. Lleva solo 25 tripulantes. Sin plantas de 4 etapas, usan tanques donde los desechos permanecen hasta bombearse en puerto al llegar el barco. Todo el sistema funciona porque la escala es diminuta. O sea, la complejidad de la ingeniería en un crucero existe únicamente por la cantidad de personas a bordo. Pon 7.000 personas en un barco de carga y la idea del tanque de almacenamiento se desmorona en unas 6 horas. El crucero tuvo que inventar algo que el barco de carga nunca necesitará. Ahora es cuando la cosa se pone realmente loca. La historia de cómo todo esto se convirtió en ley y dónde comenzó realmente. Durante la mayor parte de la historia marítima, nadie regulaba nada de esto. El océano era simplemente donde iban los desechos. Océano grande, barcos pequeños, cuentas fáciles. Pero los años 70 cambiaron toda la conversación. Y comenzó en un lugar que nadie esperaba. A principios de la década de 1970, los cruceros ofrecían excursiones en el lago Tahoe, uno de los lagos alpinos más claros y profundos del mundo, situado justo en la frontera entre California y Nevada. Oh, famosa por tener aguas tan cristalinas que se puede ver hasta el fondo, a 70 pies de profundidad. Y esos barcos vertían aguas residuales sin tratar directamente en el lago Tahoe. No es el Pacífico, no es algún canal industrial, es el lago Tahoe. Y esto era legal, completamente legal. La Ley de Agua Limpia de 1972 la ilegalizó en sus aguas, obligando a la industria a cambiar sus prácticas en lagos y ríos. Pero los océanos seguían sin regular, así que el problema persistió. Se trasladó a alta mar. Por ello, entre 1973 y 1978, se creó el convenio MARPOL para prevenir la contaminación por buques. Hoy lo firman países que suman más del 99% del tonelaje marítimo mundial. El anexo cuarto de MARPOL regula las aguas residuales. Prohíbe descargar agua sin tratar a menos de 3 millas de tierra. Dentro de las 12 millas, cualquier descarga debe ser tratada y desinfectada primero. Los inodoros de vacío, los tanques de tratamiento biológico, el sistema de desinfección UV, la incineración de lodos, todo eso existe porque los cruceros estaban contaminando el lago Tahoe y el mundo finalmente dijo basta. Esto es lo que has estado pasando por alto toda tu vida sin darte cuenta. ¿Ese ruido al tirar de la cadena que parece un fallo? Es un sistema de vacío que usa mucha menos agua que uno normal. ¿Ese olor antiséptico en las cubiertas inferiores? Es la desinfección UV constante, no un equipo de limpieza. Cuando tu barco ancla en alta mar, en lugar de atracar en el puerto de una pequeña isla, a menudo es porque las instalaciones portuarias de esa isla no están equipadas para manejar la descarga de aguas residuales de un barco con 7.000 personas. Así que el barco retiene todo hasta llegar a una instalación certificada que sí puede hacerlo. El agua de tu ducha y lavabo se trata por separado de los desechos del inodoro. Se llama agua gris. Y la Ley Marítima Internacional la considera una categoría diferente con reglas distintas. Los restos de comida del buffet que alimentó a miles de personas se incineran a bordo o se descargan como residuos controlados certificados, nunca se arrojan al mar. Alaska ha establecido algunos de los estándares más estrictos del mundo para la descarga de cruceros, más exigentes que los que requiere la ley internacional, porque el Estado decidió que la sensibilidad ecológica de sus aguas exigía un estándar más alto. La Organización Marítima Internacional en realidad certifica la salida de la planta de tratamiento de un barco. Las compañías de cruceros tienen que demostrar que el agua tratada cumple con el estándar antes de que se les permita legalmente descargarla en el mar. Cuando tu barco llega a una ciudad portuaria importante, se conecta físicamente a la red de alcantarillado de la ciudad a través de conexiones en el muelle, el mismo sistema subterráneo que sirve a los apartamentos y restaurantes de la propia ciudad. Los lodos descargados en el puerto se envían a instalaciones especializadas de procesamiento de residuos bajo condiciones controladas, no a un vertedero. Algunos barcos más nuevos ahora están capturando el metano producido durante la etapa de tratamiento biológico y lo reintegran en los sistemas de energía del propio barco. Tu inodoro, de una manera pequeña pero real,
Está ayudando a hacer funcionar la sala de máquinas, y ese ojo de buey sin importancia que pasaste en la parte baja del casco, el que parecía no llevar a ningún lado. Uno de esos es un punto de descarga de agua tratada, legal, monitoreado, documentado y más limpio de lo que la mayoría de la gente creería. Pero aquí viene la parte honesta. No todos los cruceros son iguales. Los barcos más antiguos, construidos antes de finales de los años 90, tienen sistemas más simples y menos capaces. Y la supervisión depende en gran medida del país en el que el barco está registrado, lo que se llama su estado de bandera, y algunos estados de bandera son conocidos por su supervisión laxa. Técnicamente, un barco puede cumplir con las normas en el papel, mientras que en la práctica real no lo hace, especialmente en aguas internacionales donde nadie está mirando. El sistema funciona bien cuando hay responsabilidad, funciona menos bien cuando no la hay. Ah, pero la dirección está clara. Los nuevos barcos superan las exigencias de Marpol. Algunas líneas prometen vertido cero al océano, almacenando todo hasta el puerto, pese a los permisos legales para liberar residuos. Los pasajeros están empezando a hacer preguntas sobre esto. Esa presión es real y está moviendo a la industria. Ese golpe que pensaste que era algo que iba mal es una ciudad flotante autónoma. Para ver qué ocultan estos barcos, hay un bote salvavidas en la cubierta superior con una caña de pescar dentro, y su propósito no tiene nada que ver con la pesca.